Buenas noches, bienvenidos a En Detalles. Le estamos reemplazando al compañero Enrique Vargas Peña, quien está tomando unas merecidas vacaciones. Esta noche vamos a tocar dos temas muy importantes: el caso Arrón Martí y luego la fuga de los cartistas a Añetete. En esta primera parte está invitado el doctor Renzo Cristaldo, procurador delegado de la Procuraduría General de la República. Buenas noches, doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches y estoy a las órdenes para lo que quieran saber. Bueno, ¿qué va a pasar ese 7 de febrero, el día que el Paraguay se tenga que sentar en la CIDH ahí en San José de Costa Rica? Bueno, el 7 de febrero va a ser una audiencia pública en el caso Arrón y Martí contra la República del Paraguay. Es una etapa de pruebas, es decir, se tienen que escuchar a las personas propuestas para declarar. La Corte también va a escuchar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y va a escuchar los alegatos finales del Estado paraguayo y de los representantes de las presuntas víctimas, ¿verdad? Y Paraguay va a decir ahí, aquí no hubo secuestro de Arrón y Martí. El Paraguay va a decir que la investigación fiscal que analizó, que llevó adelante el Ministerio Público, fue una investigación regular, que no fueron agentes del Estado los que habían sido sindicados por Arrón y Martí, que ellos fueron sobreseídos correctamente, que no participaron de los alegados hechos de tortura, de desaparición forzada. Esa es la posición del Estado. El Estado es el garante de los derechos humanos. El Estado está obligado al cumplimiento de convenios, de convenciones internacionales. Tiene que proteger los derechos humanos. En el caso de que haya denuncias, tiene que investigar adecuadamente, satisfactoriamente. Y el Estado no puede decir más de lo que ya se dijo en la carpeta fiscal. Tiene que sostener que lo que hizo fue regular. Ahora, eso es lo que se va a alegar en San José. Exacto. Se va a llevar a los testigos y se van a formular unos alegatos que van a hacer hablar a esa carpeta fiscal, van a hacer hablar a las actuaciones del Estado y van a sostener y afirmar su regularidad. Ahora, ¿usted cree que es suficiente demostrar que en Paraguay se hizo una investigación del supuesto secuestro, independientemente de que fueron sobreseídos dos o más policías? Perdón, ¿cómo dijo? Y aquí en Paraguay se abrió una investigación sí. Para investigar a dos comisarios, Shembori y Gamarra, en su momento, que fueron sobreseídos. Gamarra y Casal. Y Casal, sí. Exactamente, fueron sobreseídos. Ahora, ¿ese argumento es suficiente, cree usted, para presentar en San José? Es lo fundamental. Digamos que si vamos a encontrar un punto fuerte del informe, todo gira en torno a la investigación fiscal. Ese es el quid de la cuestión. A partir de la investigación fiscal es que se toman conclusiones respecto de la tortura y la desaparición forzada. Entonces, en la medida que el Estado demuestre que lo que hizo estaba bien, es que la Corte deberá ser persuadida de que el Estado no violó los derechos de Arrón Martí y familiares. Ahora, porque hay también una lista extensa de familiares que en su momento no fueron considerados en el trámite anterior a la Corte. El trámite anterior de la Corte es el que se lleva adelante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para entender un poco cómo funciona, las denuncias se presentan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington. Ahí se tienen dos etapas principales: la etapa de admisibilidad formal y la etapa de fondo. En la etapa de admisibilidad, la comisión evalúa si los hechos alegados prima facie, ¿verdad?, constituirían eventuales violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José. Si considera que caracterizan eventualmente, las admite a trámite, inicia una etapa de fondo y ahí se le llama al Estado de vuelta
En ambas etapas se le llama al Estado y el Estado hace sus observaciones sobre el fondo de la cuestión. En la etapa de admisibilidad se habían descartado varios hechos y se había, el caso había quedado circunscrito a Ron y Martí. Estaban también Ana Rosa Zamudio Colmán, Víctor Colmán, creo que había una persona más. Y quedó circunscrito a Ron y Martí. Ahí fue que se llevó adelante la etapa de fondo y el informe final de la comisión fue emitido en diciembre de 2017. Ese informe fue el que dio determinadas recomendaciones al Estado, concluyó que hubo violaciones, que la investigación fiscal no fue exhaustiva, no fue llevada adelante diligentemente y en consecuencia recomendaba la reparación económica a estas personas, recomendaba también la atención médica en Brasil si es necesario, recomendaba también la adecuación o disponer mecanismos de no repetición, es decir, que se tomen determinadas medidas para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Y eso fue notificado al Estado paraguayo. El Estado paraguayo rechazó, a través de la Cancillería, rechazó esas recomendaciones, reafirmó que su investigación sí fue diligente, sí fue correcta y que el sobreseimiento fue bien concedido. Entonces la comisión eleva el caso a la Corte con su informe de fondo. Ese informe de fondo vendría a ser la cabeza de proceso y a partir de allí se inicia una etapa contenciosa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene su sede en San José de Costa Rica. Ahí se complementa, se le cita a las presuntas víctimas que tienen un representante que es Carlos Abadie. Ellos presentan un escrito autónomo donde presentan sus propios argumentos y sus propias solicitudes. Y ahí es que aparecen esos montos que se estuvieron manejando y una serie de medidas adicionales como el pedido de perdón, el reconocimiento del Estado de su responsabilidad, la construcción de un museo, la declaración del archivo de Los Jarrón como patrimonio histórico. Muchas medidas, no solo económicas, sino también de orden moral, ¿verdad? Simbólico. Estoy haciendo ya un repaso de lo que es todo el proceso, claro, ¿verdad? Hasta ahora. Luego se abrió la etapa probatoria, se hicieron los ofrecimientos. Ahí también fue que el Estado ofreció la declaración de varias personas. La idea era que ellos estén en Costa Rica, que puedan dar su versión de los hechos allí frente a la Corte. La Corte restringió la lista y permitió que vaya uno solo. Ahora, perdón, doctor, sí. ¿Cuántos nombres puso el Estado paraguayo como testigo? El Estado puso en puridad el ofrecimiento de 4 personas, que eran 3 agentes fiscales que llevaron adelante la investigación, más el ex fiscal general Oscar Latorre, y la contraparte alrededor de 20. En total eran como 24 o 25 declaraciones que fueron propuestas. La Corte tiene el presidente de la Corte tiene una facultad reglamentaria que le permite limitar la lista. No obstante, al haber ofrecido cuatro testigos, la idea era llevar a los 4. Eso obedece a una estrategia procesal. El hecho de habernos cortado la posibilidad de llevar a estas personas evidentemente incidió en la estrategia procesal que tenía el Estado. Por eso fue que se levantó la voz de protesta, se presentó un recurso. Como la decisión la había adoptado unilateralmente el presidente, se interpone el recurso ante el Pleno de la Corte. Ese recurso ya se corrió traslado a la comisión, a las presuntas víctimas, y estamos aguardando la resolución de la Corte en ese sentido. Es casi inminente la audiencia, no obstante, tenemos la esperanza de que resuelva en sentido favorable. Aunque los precedentes que hemos analizado no son muy favorables en ese sentido. Ahora, estamos manejando ambas posibilidades, exacto, la de enviar los testimonios por declaración jurada ante escribanía y la posibilidad que estas personas viajen. Exacto. Sí. Hasta el momento hay un solo testigo que es el doctor Oscar Germán Latorre. Sí. Ahora, de todos modos, ¿van a viajar los otros 3 testigos? Está previsto que sí. Está previsto que ¿Quiénes se serían, hicieron doctor? todas las previsiones en ese sentido.
sería el doctor Duarte. Juan Carlos Duarte, Adolfo Marín y el Edgar Sánchez Caballero. Ahora, y en la parte de Arrón Martí, ¿cuántos testigos tienen admitidos? Va a hablar en audiencia, va a hablar Juan Arrón por videoconferencia desde Brasil. Y va a hablar, te puedo dar la precisión, una de las hermanas... Una de las hermanas de Arrón. De Arrón. Exacto. Que tiene nombres muy similares. Sí. Te puedo ver. ¿Y Anuncio Martí va a hablar también o no? Anuncio por declaración jurada. Por declaración jurada. Sí, exactamente. Correcto. Es decir, tienen 3 testigos, digamos. Aproximadamente. Se va a recibir el testimonio de 2, de Arrón y de una de sus hermanas, y los otros 20 y tantos testigos también lo van a hacer por declaración jurada. Eso limita mucho la posibilidad también de contrastar, de evidenciar contradicciones. Esa es la verdadera riqueza de un testimonio, ¿verdad? Claro. Lastimosamente el hecho de que sea una declaración jurada limita mucho la posibilidad de evidenciar de repente contradicciones. Se podrán hacer alegaciones en el momento final, ¿verdad? Pero no es lo mismo definitivamente. Exactamente. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a seguir hablando con el doctor Renzo Cristaldo y a la vuelta de ella vamos a entrar en profundidad lo que va a ser ese día, ese juicio y qué viene después. Enseguida a la vuelta de la pausa. Estamos de vuelta aquí en Detalles. El apasionante tema, Arrón y Martí, apasionante en realidad, pero un tema que nos preocupa bastante. Doctor, ese día 7 de febrero, sí. Nos sentamos ahí en San José de Costa Rica. Brevemente, ¿cómo va a ser ese día y qué nos espera luego de ese juicio? Bueno, para las personas que realmente estén interesadas en el caso, la Corte Interamericana transmite a través de internet en vivo. O sea, podrán ellos acceder a la página de la Corte y seguir en vivo la audiencia. Así, creo que para las personas que estudian Derecho sobre todo debe ser interesante acceder, conocer cómo se desarrolla. La audiencia se va a desarrollar de la siguiente manera. Abre la audiencia a la Comisión Interamericana y presenta el caso a la Corte. Supongo que hará una síntesis de su informe de fondo y le contará a la Corte lo que va a suceder en la audiencia, lo que ellos pretenden probar. Luego se tomarán las declaraciones, va a hablar el señor Martí, el señor Arrón, su hermana, y luego el testigo propuesto por el Estado. Terminada esa etapa, empiezan los alegatos orales. Lo va a hacer el representante de las presuntas víctimas, luego lo va a hacer el Estado, va a haber la posibilidad de volver a correrse traslado, de dúplica y réplica, otros 5 minutos adicionales para esas contestaciones, y luego la comisión de vuelta cierra la audiencia con sus conclusiones. Es decir, la comisión abre y la comisión cierra. Para entender un poco el rol de la comisión, yo equipararía a lo que hace la Fiscalía General en un juicio, ¿verdad? Es como el órgano acusador y el rol del abogado del señor Arrón y de Martí y familiares es como el querellante adhesivo, por poner un parámetro local, digamos. Y ahí se cierra la audiencia con esas alegaciones finales orales. No obstante, hay la posibilidad, la Corte te da esa posibilidad de presentar alegatos escritos. Es decir, si algo hay que afinar, algún último detalle que se nos pudo haber escapado, entonces el 8 de marzo se presentan los alegatos escritos, los alegatos finales escritos. Y luego de eso ya queda en campo de la Corte resolver. O sea, nuestra última carta está en el 8 de marzo. En el 8 de marzo, sí. Okay. Escuché, la verdad que hay mucha ansiedad sobre la audiencia del 7 de febrero, pero ahí no termina el caso, ahí no termina la controversia.
Eso se extiende hasta el 8 de marzo, que es donde está la posibilidad de hacer la presentación de estos alegatos escritos. El Estado está siendo asesorado, en realidad está en estos días saliendo de ese tema. Yo creo que vamos a tener asesoría de muy alto nivel, de primerísimo nivel, y sobre todo para la audiencia y los alegatos finales. Así es que estamos muy confiados en que vamos a hacer un papel muy digno en la Corte, el mejor de los esfuerzos de parte de la Procuraduría General, de parte del Ministerio Público, de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tenemos también colaboradores del Ministerio del Interior. Entonces, creo que haremos un papel digno a la altura de lo que se está esperando del Estado paraguayo. ¿Y cuándo conoceremos la resolución final? Y no hay un plazo fijo. No obstante, la Corte suele dictar sus fallos en plazos razonables. Quiero creer que antes de fin de año sabremos el fallo y estaremos a lo que resuelva la Corte. Ahora, la gente habla mucho de los 63 millones. Sí. Y es una cifra astronómica, comparando con las sentencias que tuvo la Corte contra el Estado paraguayo. Sí. Ejemplo, Panchito López, que creo que fue de 3 millones o 4 millones de dólares. Esta cifra es muy superlativa. Así mismo, realmente a todos sorprendió. No, ni siquiera ni ninguna hipótesis se podría manejar semejante pago. Yo participé en la parte de contestación del escrito de ese escrito en el que se hizo esa solicitud, en la contestación de cada uno de esos rubros. La verdad que muchos de esos no tienen ni siquiera nexo causal con este caso, ¿verdad? Con los hechos que están relatados. Yo creo que rebatimos todos los rubros con buenas alegaciones, hicimos notar la debilidad de cada uno de esos montos y tenemos la firme convicción de que la Corte no va a otorgar semejante monto. Creemos que está suficientemente fundada la posición del Estado de rechazo de ese monto. No se ajusta tampoco a los parámetros de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, en cientos de casos que he podido verificar, nunca otorgó semejante suma. Yo creo que en ese sentido, en el peor de los casos y en la peor de las hipótesis de salir esto con un resultado adverso al Estado, no debería ser otorgada esa cantidad. Ahora, doctor, ¿cambiará un poco el curso de acción en caso de que el gobierno del Brasil rechace o revoque el refugio político a Ronnie Martí? Eso es algo que se está manejando en la instancia política. Ahora, mi nivel es técnico. Actualmente nos corrieron traslado desde la Corte Interamericana de un pedido de medidas provisionales o medidas cautelares que hizo el representante del señor Ronnie Martí y familiares, pidiendo no innovar en la situación del refugio, ¿verdad?, que les fue concedido a estas personas en Brasil. Estamos trabajando, estoy viniendo, en estos días estuvimos trabajando mucho en la contestación. El plazo de vencimiento es el 25 de enero. Trabajamos muy de cerca con la Cancillería. Creemos de que esa medida no debe ser concedida. No hay un vínculo directo entre el caso, o sea, hay un vínculo tangencial entre el caso del secuestro de la señora, donde ellos están acusados de María Edith, y el caso de ellos. Ellos siempre quieren hacer la unión, ¿verdad? Y el pedido de extradición que hace el gobierno es respecto de la causa de secuestro de la señora María Edith. Y en base a en el contexto de ese caso es que ellos salieron del país, pidieron el refugio, y hoy es que se están dando determinados hechos nuevos que ameritarían la revocación de ese estatus. Pero como digo, es un tema que se está manejando en el nivel político del gobierno, donde yo no tengo tanta incidencia, no tengo incidencia. Entonces, creería que no tiene nada que ver con el caso que hoy se debate en la Corte. La Corte debería rechazar ese pedido de medidas provisionales. Exacto. Sí. Ahora, doctor, la renuncia del doctor Zaffaroni, ¿eso estaba previsto o es algo que nos sorprendió a todos?
Es algo que estaba previsto. De hecho, en la misma contestación de la demanda que hicimos, nosotros ya le señalamos a la Corte que en el caso que investiga el secuestro de la señora María Edith Bordón, el doctor Zaffaroni fue abogado querellante. Él fue el abogado de la señora María Edith y él querelló a Juana Ron y a Nuncio Martí, el doctor Zaffaroni. Y cuando se aludió al caso, se había mencionado de que las pruebas que tenía la Fiscalía y la querella eran lo suficientemente fuertes, porque es algo que se trató también en este caso ante la Corte Interamericana. Supuestamente la finalidad de haber secuestrado a Ron y Martí era para que ellos confiesen que ellos eran autores del secuestro de la señora María Edith. No obstante, hay como 15 tomos de expediente, donde en el caso de la señora María Edith, donde hay una colección de pruebas y de evidencias muy fuertes que incriminan a ellos. Entre ellos está la propia querella firmada por el doctor Zaffaroni. Nosotros ya hicimos notar eso y era algo predecible, digamos. Claro, tiene un antecedente de haber actuado en contra de quienes hoy se presentan como víctimas. Entonces, exacto, era algo esperado por el Estado. No nos sorprende. Muy así bien. Es. Gracias, doctor, por su presencia. A las órdenes, para lo que necesiten. Éxitos en su viaje allá en San José de Costa Rica. Todo el éxito a todo el equipo del Estado paraguayo. Ojalá que salgamos airosos de esta situación, una situación tremendamente incómoda, sí, para todos nosotros, una agresividad en materia jurídica. Así porque es. La víctima en este caso es María Edith Bordón de Bernardi y el pueblo paraguayo a través de sus bolsillos va a tener que pagar si en realidad accede la Corte a esos astronómicos montos, exacto, que se están reclamando. Bueno. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. Ya está con nosotros el doctor Tuma. Vamos a hablar del éxodo, si le podemos llamar de esa manera, de los cartistas al movimiento Colorado Añétete. Enseguida volvemos. Segunda parte de En Detalles, estamos ahora con el ex diputado colorado Oscar Tuma. Buenas noches, doctor, gracias por venir. No, muchas gracias a vos, Pablo, por la invitación. Buenas noches a todos los televidentes, un gusto estar en tu programa. Bueno, ¿qué fue esa reunión de la Comisión Ejecutiva? Sorpresivamente se reunió, sentaron una postura sobre la ruptura de relaciones con Venezuela. Bueno, se sentó una posición de apoyo al gobierno por el trabajo que estaba haciendo la Cancillería. Posteriormente, uno toma conocimiento de que aparentemente el doctor Filártiga convocó a la misma sin tener el aval o sin conversar con los líderes de Honor Colorado y aparentemente hasta con el propio presidente del partido, Pedro Aliana, que está en tratamiento médico, ¿verdad? Entonces, tengo entendido que eso molestó a la dirigencia de Honor Colorado por esa situación, por cómo se dio la situación, ¿verdad? Claro, pero independientemente ellos analizaron la decisión del gobierno sobre Venezuela y concluyeron que la decisión del gobierno fue correcta. Estuvo el canciller explicando la situación, explicando cómo se dieron todos los entretelones para tomar la determinación que tomó el gobierno. Y bueno, el partido o los miembros que estuvimos ese día de la comisión directiva, porque no hubo de la comisión ejecutiva, porque no hubo quórum, decidimos apoyar, ¿verdad?, lo realizado por la Cancillería, sobre todo teniendo en cuenta que, como explicó el canciller, no hay una injerencia del gobierno en cuanto a las cuestiones internas de lo que ocurre en Venezuela. No hay un comunicado donde acá se apoya a tal o cual persona en torno a quién es el presidente actual del dicho país, sino la posición y el rechazo a la actitud que tiene Maduro en contra de los derechos humanos y en contra del proceso que se dio. Es lo que se está criticando. Ahora, políticamente, Honor Colorado interpreta como un apoyo del partido a Mario Abdo Benítez. Bueno, políticamente se puede dar otra lectura y uno hasta puede entender si existe malestar dentro del movimiento Honor Colorado, si un referente tan importante y sobre todo que durante 5 años estuvo ahí al lado del expresidente Horacio Cartes,
toma esa decisión sin consultar a los líderes del movimiento, lógicamente puede generar un malestar natural. Eso dentro de Honor Colorado y dentro de cualquier movimiento. Es más, yo pensé que, te soy sincero, a mí me llama el doctor Filártica, me invita a la reunión, y yo pensé que era una cuestión que estaba consensuada dentro del movimiento Honor Colorado, pero después me entero de que no era así. ¿Y a posteriori volvieron a hablar con doctor Filártica o ya no? No, ya no sé. No sé si los miembros del movimiento Honor Colorado conversaron con él. O si le pidieron algún tipo de explicaciones. Yo no tengo conocimiento ya cómo se vio la situación a posteriori de dicho comunicado. Lo que me entero es lo que leo por la prensa nada más. Exactamente. Ahora, dentro de ese marco estamos viendo el éxodo, por decirlo de alguna manera, de varios cartistas a Añetete. ¿Eso es normal? ¿Es un reacomodo político que suele ocurrir? ¿O qué está pasando ahí, doctor? Estamos entrando en un proceso natural de que se den algunos cambios. Uno trata de acomodarse lógicamente con el oficialismo o con el movimiento que está que tiene la lapicera. Unos creen que eso es una mayor oportunidad que el movimiento que está en la llanura, y son procesos que se dan ahora, se van a dar después y que se dieron antes. Son procesos naturales que se dan siempre, ¿verdad? Ahora, evidentemente que hay sectores que no encuentran respuestas en Honor Colorado, porque cuando vos tenés la lapicera en la mano, tenés mucho poder. Y también lo que viene después, ¿verdad? O sea, digamos, la presidencia del Partido Colorado va a ser clave el año 2020, junio, que va a marcar, digamos, el futuro del gobierno de Mario Abdo. No, lógico, son elecciones muy importantes, las más importantes dentro de lo que es el organigrama del partido. Y son unas elecciones gigantesca, porque ahí vos estás eligiendo presidente seccional, convencional, miembro de comisión de seccional, intendentes, concejales, miembros de la Junta de Gobierno a nivel nacional, departamental. O sea, es una elección enorme, ¿verdad? Y lógicamente tiene sus influencias, o va a tener sus influencias dentro de lo que es la administración del presidente actual. Y hoy yo creo que ya existen personas, no digo que adelantaron el proceso electoral, pero sí creo que están tratando de generar posicionamientos dentro de los dos grandes movimientos, porque hoy está polarizada la cosa dentro del Partido Colorado. Está el oficialismo con Añetete y el movimiento Honor Colorado con Horacio Carter a la cabeza. Y hoy yo creo que existen referentes políticos que tratan de generar un posicionamiento mediático para cuando empiece el proceso electoral tengan una mayor posibilidad de ser los elegidos, ya sea por el presidente de la República que está al frente del movimiento o de Horacio Carter. Es lo que yo estoy viendo hoy en día, y cada uno aprovecha su lugar. Lógicamente tienen una ventaja los que están ocupando cargos públicos, cargos electivos, por una cuestión natural. Ustedes, los comunicadores, están interesados en saber qué opinan las personas que están al frente de una institución o un legislador. Y bueno, es una manera de ir generando posicionamiento político para el momento que el que está al frente de uno de los movimientos tenga que tomar la decisión. Claro, no es lo mismo ir hoy de una carpa a otra a 17 meses de unas elecciones que pasarse 2 meses antes. No, lógico, no es igual. O sea, y entonces hoy existen muchos referentes, presidentes seccionales que están saliendo del movimiento Honor Colorado, pasando a las filas de Añetete para tratar de generar el continuismo o su famoso recutú en las elecciones del 2020. No sé si eso es tan así, ¿verdad? Eso no tenemos la bola mágica, claro, para saber cuál es la mejor decisión, si no yo sería senador. Exacto. Ahora, doctor, usted fue diputado. Cuando un diputado pasa de una carpa a otra, es porque sus bases le dicen, diputado, vamos a pasar allá porque nosotros no estamos ligando nada, o vos tomás una decisión personal. Dependiendo de las circunstancias y del proceso electoral que atravesas. Si en este momento la decisión más importante tendrá que tomar los intendentes que tienen la posibilidad de buscar una reelección. Los presidentes seccionales que también tienen la posibilidad de buscar su reelección. Los concejales que tienen la posibilidad de buscar una reelección. No tanto los senadores y diputados porque su cargo no está en juego. Entonces, el intendente, el concejal, presidente seccional, convencional, no puede desconocer
lo que ocurre en su comunidad y hacia dónde sopla el viento para tratar de conseguir el mayor de los caudales, ¿verdad? Eso es algo natural, ¿no? Si la ciudadanía te está exigiendo cierta posición, vos no podés nadar en contra de esa posición mayoritaria electoralmente hablando. Claro, las bases te presionan, porque te exigen cosas y hay un electorado también detrás que le pide a las bases va trasladando una especie de escalafón, digamos, políticamente hablando. Es así. Entonces, cuando vos te presentás a un cargo electivo, tenés que tomar siempre la mejor decisión en torno al deseo de la mayoría, porque te estás presentando a un cargo electivo. Se supone que si vas a llegar con el voto de la mayoría. Y si tu posición es contraria a ese sentimiento ciudadano que aglutina hoy cierta condición de mayoría, entonces evidentemente tu elección no va a ser positiva. Ahora, puede ocurrir también que tu electorado te abandone porque vos no tomaste ciertas posturas. También, lógico, uno en una campaña electoral tiene que tener una posición, tiene que tomar una posición en cuanto a qué camino seguir en una campaña. Es muy difícil finalizar una campaña electoral sin una posición tan importante como es, en este caso va a ser la de respaldar a un candidato a intendente, si sos candidato a presidente seccional o concejal, y ni qué decir al que puede ser presidente del partido. Ahora, ¿cómo estás viendo a Añetete? ¿Se está fortaleciendo con esto, dice usted? Yo no sé si la suma va a generar un fortalecimiento en caudal electoral. Esas son mediciones que hay que ver dependiendo también de cada localidad. A lo mejor en una localidad las cosas se están haciendo mejor que en otras. Entonces es muy circunstancial la cuestión. Yo hoy diría que lo que sí puede sumar a un proyecto son el apoyo de los gobernadores, porque sus cargos no están en disputa. Los presidentes seccionales y el apoyo de los intendentes a un proyecto electoral son muy importantes cuando sus cargos no están en juego. ¿Por qué? Porque nuclean la base, aglutina a la mayoría de la dirigencia dentro de su seccional o dentro de su comunidad, pero ahora sus cargos están en juego. Entonces, todos los que están apoyándole en algún momento al presidente seccional quieren ocupar esa silla. Entonces acá yo creo que la mayor fuerza va a adquirir el movimiento que tenga la fortaleza de abrir la mayor cantidad de chapas posible para que la gente pueda competir por ese movimiento. Ahora, los que fueron de Añetete de primera hora, le ven llegar a sus entonces adversarios en las internas, ¿cómo les recibe, doctor? Y siempre hay recelos naturales. Eso va a ser muy hipócrita de mi parte si te digo, te reciben con los brazos abiertos para la foto, pero por debajo de la mesa ahí lo de la primera hora y lo de la segunda hora. Existe el recelo natural. Y el que llega también sabe que eso va a ocurrir. O sea, tampoco está ajeno a esa circunstancia. Solamente que el que llega también llega con la creencia de que tiene la fuerza política necesaria para ocupar ese espacio por el cual está llegando al movimiento. Claro. Usted dice, y coinciden varias personas con usted, que esto es un reacomodo natural, digamos. Para mí es un reacomodo natural, pero que no te garantiza el éxito en el proceso electoral del 2020. ¿Por qué? Porque esos cargos de estas personas que se están acomodando o reacomodando van a estar en disputa. O sea, ellos van a tener que salir a competir. Es diferente ese reacomodo si se da cuando su cargo no está en disputa. Por eso te dije, para mí hoy el apoyo de los gobernadores es fundamental, porque ellos sí aglutinan van a aglutinar la administración de su departamento sin que ellos entren en disputa. Pero en el momento de que el presidente seccional tenga que entrar a disputar su seccional, todos sus miembros van a también querer ocupar ese espacio. O sea, él va a ser uno más nomás de todos los que están peleando por ocupar la presidencia de la seccional, o por ser concejal o por ser intendente. Ahora, cuando lleguen a ocupar ese espacio, sí son actores importantísimos para las siguientes elecciones. Exactamente. Vamos a hacer una breve pausa en el segundo bloque con el doctor Tuma. Vamos a hablar un poco de los candidatos al Partido Colorado, el reacomodo que existe en estos momentos entre Añetete y cómo queda Horacio Cartes con un aparente debilitado equipo. Ya volvemos.
aquí en Detalles con el doctor Oscar Tuma. Interesante diálogo, doctor. Estamos de vacaciones en estos momentos. Vacaciones, de reposo, disfrutando de, ¿cómo se dice?, de este verano caluroso. Está mirando de las graderías lo que está pasando. Estamos mirando de arriba. Y uno ve con otros ojos, ve de esa manera. Ve de forma más objetiva. Exacto. Mucha gente dice que Horacio Cartes está debilitándose. ¿Usted qué dice, doctor? Si hoy fueran las elecciones, hoy Horacio Cartes gana cómodo las internas partidarias. ¿Así? Sea quien sea el candidato de Añetete. ¿Y si si hoy fueran las ¿Y elecciones? si Nicanor le enfrenta? Igual, le gana. ¿Por qué? Porque primero dentro del movimiento Añetete existen varios líderes, donde todavía no existe un consenso dentro de esos liderazgos en torno a quién va a ser la figura que va a llevar la chapa. El senador Laverna tiene su intención, Beto Velar también, Nicanor dice que no, pero evidentemente lo tiene. Y otro actor importante, yo creo que Arnold Lobín también, por más de que no se le nombre, yo creo que él está haciendo a lo mejor un trabajo más inteligente que todo, pero tiene esa intención. ¿Por qué no Alderete? Entonces son diferentes núcleos dentro de un movimiento. Entonces hay que ver cómo se consensúan todas las candidaturas. No hay un candidato que pueda decir este candidato es superior a toditos los demás. No. Cada uno tiene un pequeño electorado que en el conjunto hace a la fuerza del movimiento. En cambio, en el Colorado la fuerza descansa sobre Horacio Cartes. Claro. Entonces, hoy por hoy, yo creo que Horacio en una contienda electoral, me atrevería a decirte que hasta se pasea en una interna dentro del partido. Sorprendente, doctor. Y porque hablo con la gente. Entonces, lo que mejor vos percibís mediáticamente es una cosa, pero lo que se siente dentro del campo de la dirigencia es otra. Horacio tiene un liderazgo muy fuerte todavía. Y espalda financiera. Y lógico, y en un proceso electoral, vos no podés emprender un proceso electoral sin tener recursos económicos que puedan sustentar ese proceso electoral. Puede tener el mejor candidato con la mejor intención de que si no tenés las herramientas necesarias para aglutinar un proceso es difícil. Y acá vos para aglutinar un proceso tenés que hablar de candidato a miembro seccional, candidato a presidente seccional, convencionales, concejales, intendentes, y quien tenga la posibilidad de generar la mayor apertura de chapas, el que tiene la posibilidad de recaudar la mayor cantidad de votos. ¿Y si te llama Horacio, vos apostás ganador? Yo creo que hoy, si me llama Horacio o si me llama Marito, hoy por hoy, como vos decís, yo estoy mirando desde la gradería, pero una decisión que nosotros la vamos a tomar en su momento, no nos vamos a quedar tampoco mirando al partido. Hoy yo creo que la entrevista que leo dicen, Horacio, yo no tengo intenciones, como gente del movimiento no creo, dicen que él no va a encabezar esa chapa. Yo creo que va a ser un error, porque si otro encabeza la chapa no va a tener la misma fuerza que tiene Horacio Cartes. Y dentro del movimiento tampoco hay un consenso de saber quién va a ser el candidato, ¿verdad? Entonces hoy es muy difícil decir tal o cual persona va a ser el candidato. Yo no me atrevería a decirte que Horacio va a ser ni que no va a ser. Y dentro del movimiento Añetete, ahí sí que tengo mucho menos condiciones de decirte quién va a ser, porque todos juegan en igualdad de condiciones. No hay alguien que pueda decir es nítidamente superior a tal persona. No existe esa posibilidad como ocurre en el Colorado. Horacio Cartes es el líder indiscutible del movimiento. Dentro de Añetete existen muchos líderes que hacen a la fuerza del movimiento. Ahora, en el caso de Horacio Cartes, si él se presenta, se expone a una derrota. Una derrota sería gravísimo para su carrera política. Ahora, si gana, le va a tener del cuello a Mario Audo. ¿Coincide conmigo? Categórico, ¿verdad? Eso es categórico. Va a ser unas elecciones decisivas para los 3 años de gobierno que le va a quedar a Mario Audo. Exacto. Y el otro gran problema que va a tener el presidente actual es ver si él va a tener una participación activa en las internas. Que en su momento, tengo entendido, si recordamos algunos discursos, él hasta veía con malos ojos cuando Horacio hacía más o menos de jefe de campaña de Aliana cuando competía contra él, ¿verdad? Claro. Y eso le generó un montón de problemas a Horacio. Yo no sé si el presidente actual va a comprar
esos mismos problemas de salir a hacer campaña por su candidato o por el candidato de su movimiento, que si no lo hace, yo creo que no tiene ninguna posibilidad de ganar. Y de hacerlo, le va a generar los problemas que le generó a Nicanor en su momento, que le generó a Horacio, y él va a comprar también ese problema de ustedes mismos, que van a machacarle el tiempo que pasa en campaña en lugar de dedicarse a la presidencia de la República. Entonces yo no sé si Mario Audo va a comprar ese disgusto de un sector de la ciudadanía. Hay que ver. Exactamente. Ahora, en el caso Honor Colorado, si no se presenta Cartes, tiene serias posibilidades de que pierda su movimiento. Si se presenta, serias posibilidades de ganar. Coincidimos ahí. Categórico. En la parte de Añetete, hay 4 candidatos. Le eligen a uno y van a haber 3 enojados, con serias posibilidades de pasarse al otro lado, cruzando el Rubicón, como dice Beto Velar siempre. Así es. Eso es así porque no existe dentro del movimiento Añetete. Uno no puede decir de que Nicanor es superior a los otros candidatos o que los otros candidatos sean superiores a Nicanor. Existe una igualdad política entre ellos. Entonces, lógicamente, si yo me veo en igualdad de condiciones que vos y te dan la bandera a vos, yo me sentí molesto. Ahora, si políticamente yo veo que vos sos muy superior a lo que yo pueda generar, entonces yo me quedo tranquilo, ¿verdad? Y dentro del movimiento Añetete yo veo una igualdad de fuerzas políticas con los candidatos que suenan. No le veo a alguien muy superior o por arriba de los otros. No veo eso, ¿verdad? Y eso por un lado es positivo, pero por otro lado en el momento que tenés que tomar una decisión es negativo. Porque no puedes ir también con chapa abierta porque debilitas tu posibilidad. Claro. Van a tener que consensuar. Y en política es muy difícil que uno que se cree mejor que el otro ceda el espacio. Eso es muy difícil. Uno cede el espacio cuando o recibís un buen ofrecimiento o cuando no tenés la posibilidad de competirle a la persona para quien está cediendo ese lugar. Gracias, doctor, por tu presencia. No, gracias a vos. Te vamos a estar molestando siempre. Ahora, desde la comodidad, lógicamente, seguramente vos ves las sesiones y te imaginás un poco lo que es ese caldeado ambiente de las bancadas, de los forcejeos, de los proyectos de ley, de la ausencia, abstenciones, etcétera. No, se ve desde la comodidad. Y realmente veo con mucha preocupación hoy ese alejamiento ciudadano de la clase política. Y si eso no se cambia, yo creo que las elecciones del 2023 van a ser elecciones muy atípicas. Hoy existe un disgusto ciudadano con los políticos en general. O sea, no es que vos rescatás uno y puedes salir a caminar. O sea, es como que todos cargan con la cruz de los que no hacen bien su trabajo. Muchas gracias, doctor. No, a las órdenes. Esto fue En Detalles. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el siguiente domingo a partir de las 21 horas.